No, hemos empezado genial con una voz Me dice que está grabando. anglosajona que tengo que... Me están pidiendo... Ah, la flecha, perdón. Nada, te estaba dibujando bigotes. Bueno, buenas tardes. Esto es el Club de Lectura de Terror y otros géneros de la Biblioteca Pública del Estado en Albacete. Y es la primera vez, no que tenemos un autor, porque autores hemos tenido en sesiones anteriores, en años anteriores, pero siempre han sido autores que han pasado por Albacete o que estaban viviendo en Albacete. En este caso es la primera vez que hacemos una conexión virtual aeroespacial por medio de magia negra y brujería. Contamos con un autor español, con Armando Boix, que es lo primero es, ante todo, para mí es un gran autor y es un buen amigo, es un gran compañero de las penurias literarias que se sufren por estos lares. Bueno, Y y tú también eres mi editor, porque sí, has publicado relatos míos en tu revista, en Ultar. sí, sí, yo padezco esa esquizofrenia. Tengo la parte de Jekyll y la parte Hyde. Que Hyde, evidentemente, es el Escritor y editor, editor. ¿no? Sí, 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 sí. Sí, pero no tengo el corazón partido, ¿eh? No te creas. A mí lo que me gustaría más es poder ponerme exclusivamente a escribir como estás haciendo tú ahora mismo. Pero hay que editar también. Y sabes que hay mucho trabajo por hacer y hay muchos compañeros también que necesitan tener visibilidad. Bueno, pues para los que no sepáis, Armando tiene una trayectoria ya realmente larga, porque tú empezaste a publicar, si no recuerdo mal, a principios de los años 90, ¿verdad? Pues sí, Finales de los 80. eh, quizá en revistas más de un alcance nacional, aunque fuera solo dentro del ámbito de los aficionados a la literatura fantástica, que siempre es un círculo reducido, pero bueno, publicaciones de ámbito nacional, pues sí, sobre mediados de los 90, con relatos que a lo mejor estaban escritos unos años antes, pero sí, más o menos a mediados de los 90. Antes había publicado cosas en revistas locales, pero fue a partir de esa época, del año 94, 95, cuando ya empecé a sentirme un poco satisfecho y a perder la vergüenza de enviar los textos que escribía a publicaciones de más alcance, sí. Pero Eres- luego ya a nivel profesional, o sea, cobrando, porque esos primeros años pues enviábamos a fanzines y revistas que con ver tus textos en letra impresa ya estábamos la mar de felices. A nivel profesional, pues a partir del año 97, que es cuando gané el premio Gran Angular con la novela El Jardín de los Autómatas, que creo que fue en el año 97, sí. Sería la primera vez que cobraría por publicar algo. Ujú. Muy bien. Pues mira, como yo sabía que estaba ahora mismo en marcha, bueno, ya es un hecho, pero estaba en marcha la publicación del primer volumen de obras completas tuyas, que vamos, es la idea del editor Javier Alcázar de Isla de Nabumbu. Eh, Que se complete dependerá de las ventas, claro. yo la verdad es que me da muy mal Porque rollo. las intenciones son buenas. Pero a mí me da muy mal rollo. Eso de que en vida empiecen a sacar tus obras completas, a mí me chupa la energía, te lo digo en Bueno, serio. como se van añadiendo volúmenes a medida que vayas viviendo años, si el público lector responde, y sacaremos. De momento, yo tengo ahí material almacenado para pues 7 u 8 volúmenes, así que hay carrera por delante si la gente quiere comprar los libros. No, no tengo la menor duda, pero insisto en que es un poco fuerte que en vida empiece alguien te esté diciendo que te va a sacar tus obras completas, da la sensación de que te está mirando mal. Pero bueno, en fin. Bueno, pues el primer volumen de esta serie es las búsquedas de Iván Moore y otras historias de escritores, bibliófilos y coleccionistas. Aquí en el club de lectura. La semana pasada estuvimos comentando 4 de los 5 relatos de Iván Moore.
y para hoy han leído también Santitos. Todos esos relatos los elegí porque los había publicado yo en Ultar y estaban, vamos, yo creo que son textos muy buenos porque si no, vamos, yo no los habría publicado, lógicamente. Y ya tuvimos algunas impresiones. Entonces les propuse la posibilidad de hablar contigo. Y no sé si van a tener más o menos cosas que comentarte. ¿De qué año era? ¿En qué año naciste, Armando? Sé que es en los 60, pero no sé exactamente en qué año. En el año 66, En el 66. Vale. O 1966, la noche de Halloween, 31 de octubre. Yo predestinado al fantástico ya desde el nacimiento. sea, se está congelando la imagen un poco, pero la voz está bien. ¿Sí? Vale, correcto, sí. Sí. Entonces, yo creo que ellos ahora mismo ya te conocen por lo menos por una parte de tu obra o de la obra más reciente. Estoy viendo por ahí movimientos Sí, extraños. porque los relatos de Ivan Moore los escribí pues desde, a ver, del año del 2017 al 2020, o sea que son relativamente recientes. En el volumen este que ha publicado Isla de Nabumbu, hay relatos de muchas épocas, porque no es un volumen cronológico, sino que se trata de una recopilación temática que gira todo en torno a narraciones sobre libros, coleccionistas, bibliófilos, o sea, una pequeña obsesión mía. La directora actual de la biblioteca, Carmen Morales, es especialista en manuscrito antiguo y libro raro. Curiosamente, ya le intercambiamos algunas impresiones y se quedó bastante alucinada porque le comenté que pertenecía a algunas sociedades secretas de bibliófilos, como te pasa a ti, y que decía, ¿pero estás hablando en serio? Y le dije, bueno, ¿cómo te voy a hablar en broma de una cosa tan seria? Y, porque esto es así. En fin. Bueno, Bueno, pues en las historias, sí, no, sí. quería decirte que en las historias de Ivan Moore eh, hay muchos libros que se mencionan que son puramente inventados, pero también me gusta mezclar bibliografía real con la inventada, un poco como hacía Borges, que eso, digamos, fue el maestro, pero bueno, también otros precedentes como Lovecraft o M.R. James, utilizar esa técnica de mezclar realidad y fantasía. Algunos de los libros que busca Ivan Moore en sus aventuras y sus búsquedas, pues son pura imaginación, pero otros, por ejemplo, el relato más largo, el de sobre muertos que mastican, ese es un relato, parece un libro rarísimo, que alguien se dedique a escribir un libro sobre cadáveres que aún estando enterrados se dediquen a morder sus sudarios e incluso a masticar su carne, pero es un libro real, es un libro que existe. Sí, luego está la otra vertiente, la de los libros que no existen porque llega un autor y se los inventa, pero en un momento dado pasan a nuestro plano de realidad porque alguien los escribe y los publica y de repente existen, que eso es muy bonito también y es algo que ha sucedido y no una vez ni dos. Bueno, pues yo creo que vamos a Sí, pasar como las, a ver, dime, que como me esto con un pelín de no, retardo. no, iba a hacer, sí, no, el caso de lo que estabas mencionado es Kurt Vonnegut, ¿no? Sí. Que creó un escritor imaginario y que luego Farmer escribió novelas de ese escritor imaginario. Sí, de hecho, vamos, la novela de Venus en la Concha que escribió Farmer, él ya la mencionaba a Vonnegut en una de las novelas y de hecho sacaba algún fragmentillo muy breve que Farmer la incorporó a la obra. De ahí la bronca que luego tuvo con Vonnegut diciendo que aquello era un desplante y algo muy feo y tal. En fin, cosas de escritores. A Lovecraft más de una vez sus admiradores le decían, ¿y por qué no escribes el Necronomicon? Pero él nunca quiso meterse en esa aventura.
No, además, la verdad es que tampoco se lo tomaba demasiado en serio en contra de lo que se pueda pensar mucha gente, de que Lovecraft era un místico, No, o algo por no. el estilo, era todo lo contrario. Era lo más materialista que Él había era un por la calle, materialista. total y absolutamente. Bueno, pues creo que ahora sí os vamos a pasar turno de palabras, si os parece bien. Si os parece bien. Vale, pues nada, ya que tienes tú el micro, Chema, si tienes que comentarle algo a Armando, ese es el momento para disparar. Ya sea de santitos o de lo que gustes. Si no, pasa el micro. Bueno, pues no, va a ser Ana. Vale. No, no se te oye. Hacia arriba. Ahí está. Enorme, soy Ana y bueno, tantitos es lo que nos toca ahora hablar, pero bueno, ha sido un gusto enorme, como siempre, y leerte, te admiro un montón. Y yo lo que quería preguntarte no es precisamente sobre Santitos, que eso ya habrá oportunidad de hablar y de comentar tu prosa y todo lo que nos gusta. Pero me gustaría que nos hablaras, eh, que nos contaras cómo empezó tu relación con los libros, como en plan infantil, como desde niño o de adolescente. ¿Cómo es tu relación con los libros? Por tu obra es evidente que tiene una importancia salva, ¿no? ¿Y cómo empezó esa relación con los libros? Pues curiosamente, en mi casa no había cultura lectora. Siempre dicen que es importante de que los niños vean a sus padres leer porque así transmiten la influencia, pero no, mis padres tenían una educación muy básica y tampoco no tenían inquietud por la literatura. En mi casa había 4 libros básicos, un ejemplar de las novelas ejemplares de Cervantes y 4 cosas más de, que regalaban. Entonces las cajas de ahorros regalaban libros a los clientes y no había esa cultura. Yo empecé a echarme, bueno, lo que sí que entraban mucho eran tebeos. Mi padre siempre me compraba tebeos de todo tipo, de humor, de aventuras y en ese sentido sí que empecé a leer. Pero para mí jugó una gran importancia las bibliotecas públicas. Y yo entré en el mundo de las bibliotecas a través de mi hermana. Mi hermana tenía 4 años más que yo. A ella no sé por qué le vino el gusto por leer, pero yo veía que ella traía, eh, cada semana se traía 2 o 3 libros que iba a la biblioteca pública más cercana y se los traía a casa y los leía, que eran, pues en aquella época, novelas de Enid Blyton y de este tipo. Y yo empecé a asimilar de una manera inconsciente de que, al contrario de que mucha gente toma la lectura como un castigo, como una obligación, porque se la imponen en la escuela, yo por ver a mi hermana leer, eh, ya tuve conciencia de que leer era un placer. Ella no cogía esas novelas porque lo obligaran, sino porque disfrutaba haciéndolo. Y al mismo tiempo que ella traía las novelas, pues yo empezaba a cogerlas y a ojearlas y fui cogiéndole gusto. Luego ya, pues con unos pocos más de años, yo mismo me hice socio, empecé a sacar libros y luego incluso ya cuando era mi cumpleaños o por Reyes, una de las cosas que pedía siempre eran libros. Yo era muy aficionado cuando tenía pues a lo mejor 11 o 12 años, a las novelas de los 3 investigadores, que eran 3 jovencitos que siempre investigaban casos aparentemente sobrenaturales, aunque al final descubrían el misterio. Ahí también se ve que ya desde muy jovencito ya tenía esa inclinación por lo fantástico. Pero quizá más seriamente, a partir de los 14, 15 años ya abandoné esas lecturas juveniles
y ya me fui introduciendo en lecturas para adultos. Recuerdo que la primera novela para adultos que yo leí, después de dejar de lado Enid Blyton o algunas cosas de Salgari y así, la primera fue Drácula de Bram Stoker. Y le seguí muy poco después con el Frankenstein de Mary Shelley. Ya ves que lo mío es obsesión con el fantástico. Aunque luego, claro, también por influencia de profesores del instituto, pues fui descubriendo otros autores que bordeaban lo fantástico, ¿no? Como en el caso de Borges, de Cortázar, los cuentos de Maupassant. Yo tuve un profesor en el instituto, profesor de lengua y literatura española, que siempre le guardo mucho cariño por su recuerdo, porque siempre sabía sacar, aparte de impartir el temario, siempre sabía sacar un poco de tiempo al final de las clases para leernos cuentos cortos. Y escogía, porque siempre buscaba historias que nos pudieran enganchar. Yo leyéndonos este profesor, yo descubrí eso, a Cortázar, a Borges, los cuentos de terror de Maupassant, de Benedetti, y yo salía de aquellas clases no aburrido, sino todo lo contrario. Yo corriendo a la biblioteca a buscar esos libros donde estaban los cuentos que nos había leído, porque quería más. Pues, por ejemplo, me parece muy cómodo de leer. Yo creo que los que estamos aquí. Habla más alto o enciende el micro. Sí, no lo oigo bien. Se está entendido. Ahora sí. Ahora sí, vale. Que el personaje de Iván Moore me encanta, pero yo creo que todos los que estamos aquí nos gustaría ser él o parte de él. Y no tengo mucho más que decir, que estoy deseando que me llegue el libro, que creo que me llega mañana, que me han avisado hoy. Y poco más. Después me sabrá algo, pero esto ahora mismo. Nada. Venga. Bueno, sí. Bueno, Iván. Que me gusta hablar. Si tú fueras Iván Moore, ¿qué libro te gustaría buscar? Algo tiene de mí, algo tiene de mí. Pero, ¿qué libro te gustaría haber encontrado? ¿Qué libro querría buscar? Sí. Pues no lo sé. No lo sé. La verdad es que tengo tan de libros que creo que me faltan pocas cosas que yo desearía y que no tengo. Quizá algo ya a nivel fetichista, más que por lectura. A lo mejor algún manuscrito de alguno de mis autores favoritos, pero por eso, por fetichismo de tener un manuscrito. Un libro que me gustaría tener y que no he podido conseguir, tampoco. La verdad es que tampoco no soy. Tengo libros muy antiguos en casa del siglo. Los más antiguos pues son de principios del siglo XIX. Pero a mí me interesa más el tema que no el libro objeto. En ese sentido no soy bibliófilo, más devorador de literatura que bibliófilo en el sentido de coleccionar ediciones raras. Respecto, bueno, si no quieres preguntar alguna cosa más de esto, respecto a lo que decías de Iván Moore, si queréis os puedo contar un poco cómo fue saliendo el personaje. Porque un poco la génesis del personaje es curiosa, porque es el producto de una cocción lentísima. Ya os decía antes de que yo empecé a escribir, a publicar los primeros relatos a mediados de los años 30, y uno
los primeros relatos que publiqué en una Alfredo Lara, que ahora está vinculado a la editorial Valdemar. Yo allí publiqué un relato que había escrito en 1994, figurad que ya han pasado 23 años. Ese relato se titulaba El noveno capítulo y trataba sobre un profesor de universidad que estaba haciendo una investigación en la biblioteca del Escorial. Y ahí pues ya se ve implicado en una trama de magia negra, ¿no? Ahí ya que hay un germen de lo que son las historias de Ivan Moore, pero es que además en ese relato del año 94, de hace 3 años, apareció un personaje que muy secundario. En una escena de la narración, el protagonista, este profesor, llamaba por teléfono a un librero de Barcelona, en la calle de la Paja, que es una calle que está cerca de la catedral, en el barrio gótico, y le llamaba porque era un librero especializado en libros de ocultismo. Y entonces le llamaba para pedirle información sobre la investigación que estaba haciendo. Y entonces yo siempre me quedé, después de publicar ese relato, con ganas de utilizar a ese personaje que se llamaba León, no era Ivan Moore todavía, ese librero de Barcelona llamado León, convertirlo en un protagonista de una narración, no simplemente un secundario que aportara información, sino realmente protagonizar una historia. Y llegué a pensar, a idear una historia larga sobre él. Llegué a escribir varias páginas, pero luego no sé por qué se quedó ahí el proyecto apartado. Y luego con los años, cuando al final nació el personaje de Iván Moore, pensando un poco en este León, el librero de Barcelona, pues empecé a rescatar ideas que tenía de historias sobre búsquedas de libros que había ido ahí un poco almacenando y aparcando, y una de las que rescaté era esta historia que había ideado para el librero León, que es el relato este de sobre los que mastican, que es el relato más largo, aunque no fue el primero que escribí, pero es el más largo. Pues ese es el argumento que yo tenía pensado para ese personaje secundario de León el librero, ¿no? Incluso aunque eso yo no lo cuento, porque tampoco no doy mucha información sobre lo que es el pasado de Iván Moore, yo alguna como padre literario de la criatura, pues alguna idea sí que tengo de lo que ha sido su vida. Y yo siempre he pensado que Iván Moore aprendió su oficio de libros raros trabajando, cuando abandonó la universidad, trabajando en la librería de la calle de la Paja de León. Sí, venga. Yolanda, sí. Hola, Armando. Soy Hola. la secretaria de Iván Moore. ¿Sí sabes cómo me llamo? Sí. ¿Verdad? Soy Yolanda. Sí. Ah. Yo soy la secretaria de Iván Moore, por eso te digo. Yo te voy a hablar te voy a preguntar sobre San Víctor, porque a mí me ha encantado San Víctor. Me parece que es una visión muy costumbrista y me gustaría que me explicara. Yolanda estaba. Bueno, pues nada, lo dejamos, Ya está ¿seguimos donde lo habíamos dejado? Sí, Yolanda iba a hablarme de Santitos, sí. Mira, sí. Pero no la oigo a ella. ¿Me oyes? Ahora. ¿Me oyes ahora? Armando, ¿me oyes? Sí. Sí, ya, sí. Ahora sí. Venga, pues voy a hacer una pregunta corta, no sé que no me oigas. Sí. Te lo hago en general. Sí, no, yo te estoy oyendo. ¿Me oís vosotros a mí? Sí, se te oye perfectamente. Vale, vale. Me ha encantado Santito, me ha parecido una imagen muy costumbrista y por aquí eso te da un poquito, por si se nos corta otra vez, que interesaría saber de Santitos. Lo primero que nos digas un poco, porque lo has ubicado, nos parece que es Extremadura, no sabemos si es cierto o no, esta historia. Segundo, en qué, tampoco dices en qué Sí. escala aproximada o en qué
en qué momento ubicas la historia. Y pues eso, ¿y en qué pensaste o en qué te basaste viviendo en Sabadell o dónde vives? Sí, 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 ¿Eh? sí. Eh, Sabadell, sí, que más o menos es un poco más grande que Albacete, pero no mucho. Son vale, 200.000 habitantes. Es muy similar a Albacete. no te oímos. Repite, Armando. ¿No, no me oís? Ahora te Ahora. oímos. No, ahora. Vale. ¿Me oís ahora? Sí, 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 Es sí, que sí, sí. parece que se ha entrecortado un poco el sonido. Sí. venga, ahora te oímos. ¿Cómo se, por ejemplo, Bueno, ¿tienes algo que añadir? habla tú, Armando, ¿nos oyes? Sí, bueno, lo último Te has es, quedado con la boca abierta como el de Santitos y no sé yo si no será un... yo te oigo, sí. Es que se entrecorta un poco. No sé si es culpa mía o vuestra, pero de vez en cuando se entrecorta. Pero bueno, si quieres, si me oís bien, te, te puedo empezar a explicar un poco el tema del relato. Tú dices que soy de ciudad, pero bueno, como la mayoría de muchos españoles, al menos mi familia es de pueblo. Eh, los típicos que en los años 50 se tuvieron que dejar el pueblo e irse a la ciudad a buscarse la vida. Mis padres son de un pueblo del interior de Castellón. Sobre el tema de la localización de Santitos en Extremadura, no fue por ningún tema específico. Quizá por ligarlo un poco con el tema de que se producían efectos genéticos por contaminación, que se cita unas minas que hay cercanas a la zona como, como, como uno de los detonantes de que en esa zona se produzcan esos problemas genéticos, pero no por nada en concreto. De hecho, este relato, que lo sitúo allí en Extremadura, pero podría estar situado en cualquier otro pueblo pequeño del interior de España o incluso, pues, por ejemplo, la zona de Teruel, que cae muy cerca de donde nacieron mis padres. En realidad, esta tarde, como Alberto me comentó que lo habíais leído, pues yo mismo lo he estado releyendo, porque ya no recordaba muchas cosas, porque este relato lo publiqué en 2017 y creo que casi no, aunque apareció publicado en la revista Ultar en 2023, pero está escrito en 2017, lo cual a mí me da como un poco de penita, porque parece que es como si fuera un relato así de folk horror, de horror folclórico que ahora se ha puesto un poco de moda, incluso por el final, releyéndolo, dice, uy, el final tan trágico, digamos, podría recordar a la película Midsommar, que a lo mejor muchos habréis visto. Y cuando en realidad la película Midsommar se estrenó 2 años después de que yo escribiera el relato. Y en realidad cuando yo lo escribí, lo que estaba haciendo era incorporar muchas cosas biográficas, porque igual que el protagonista de esta narración, que bueno, él cuenta que se fue a Barcelona a trabajar en la industria, pues en ese caso yo no, pero mi padre sí que se vino a Barcelona a trabajar en las industrias y yo mismo de niño sí que, porque teníamos casa en el pueblo, cuando llegaban las vacaciones, mi padre nos cargaba en el 600 y a pasar las vacaciones en el pueblo. Entonces sí que, aunque sea una persona que siempre he vivido en ciudad, sí que estoy familiarizado en la vida rural. Ahora ya no voy tanto, probablemente hace como 15 años o más que solo voy a
al pueblo cuando se me muere un familiar, que eso también es una coincidencia con el protagonista de este relato. Y todo lo que cuenta del velatorio, todo eso, son cosas que yo he vivido, porque en el pueblo, ahora creo que abrieron un tanatorio en el pueblo de mis padres, que es un pueblo, es más grande que el que aparece en el relato, pero no llega, debe tener como 1.500 habitantes solo. Ahora creo que abrieron un pequeño tanatorio, pero durante toda mi vida, en mi infancia, yo que siempre he estado en velatorios en el pueblo, cuando se murieron mis abuelos o cuando se han muerto mis tíos, los velatorios se hacían en las casas y se pasaban allí toda la noche rezando el rosario y toda la historia, ¿no? Entonces, por eso yo incorporo muchas cosas que he vivido, aunque sea una persona eminentemente de ciudad, pero sí que mezclo esa experiencia, incluso la hostilidad de las personas de pueblos pequeños hacia la gente que llega al pueblo. Yo he notado cuando voy al pueblo que teniendo casa allí, mi familia todas de allí, incluso yo he rastreado documentación que guardaban mis abuelos en los desvanes y yo puedo remontar mis antepasados en ese pueblo hasta principios del siglo XVII. Pero cuando yo voy al pueblo, yo noto como cierto recelo. O sea, nos llaman los forasteros, aunque estemos. Y si entras a la iglesia y te sientes en los primeros bancos, te miran como diciendo, ya llega el forastero y nos está quitando el sitio a los del pueblo, ¿no? Y eso es un poco con cosas que fui reflejando en esta narración. También la combinación de religiosidad con superstición. En el pueblo de mis padres, que creo que no lo he nombrado, es Morella, en la provincia, el interior montañoso de Castellón. Allí se celebraban ceremonias de exorcismo bastante bestias. En un santuario cercano, que es el santuario de la Virgen de la Balma, el santuario está en el interior de una cueva. Una vez al año, a toda la gente así con problemas mentales, con ataques de epilepsia y esquizofrenias y todo tipo de conflictos, pues creían que estaban endemoniados, los llevaban al santuario de la cueva, les ataban en las extremidades, en los dedos, unas cintas y los dejaban allí encerrados en la cueva toda la noche a esta gente sola, en un ataque así de histeria colectiva, berreando, gritando, y cerraban las puertas y no volvían a buscarlos hasta la mañana siguiente. Y entonces contaban por cada cinta de las que llevaban atadas que se hubieran desatado durante la noche, esa noche loca que debía ser infernal, estar encerrada allí todos gritando y locos, creyéndose poseídos, pues por cada cinta que se desprendía, ellos interpretaban que era un demonio que había salido del pueblo. Por eso digo que he incorporado muchas cosas. En este caso no es esta historia en concreto, pero sí esa mezcla de superstición y catolicismo que muchas veces roza también el paganismo. Incluso, mira, os puedo contar otra anécdota rara que también va ligado con los velatorios. A un tatarabuelo mío, en el pueblo le llamaban el que va a vender el ánima al demonio, el que vendió el alma al diablo. Porque yo lo que os voy a contar no me lo creo, pero es lo que siempre se ha contado en el pueblo. A mi tatarabuelo, que tenía fama de ser mala persona, cuando murió, pues lo metieron en su ataúd, hicieron pues todo ese velatorio y cuando por cualquier circunstancia la gente abandonaba la salita donde estaba el ataúd, ellos cuentan que al volver a entrar se encontraban el cuerpo fuera del ataúd y tumbado en el suelo. Y eso les sucedió varias veces, hasta que al final decidieron, como este hombre no quiere estar ahí en el ataúd y vuelve y vuelve y vuelve,
lo cogieron y lo echaron a un pozo para que no se escapara. Eso es una leyenda que cuentan de el que vendió el alma al diablo. Pero eso lo contaba mi padre. Yo no estoy muy seguro de que eso sea... Bueno, no estoy seguro, estoy completamente seguro que está inventado, pero bueno, es una leyenda que contaban sobre un tatarabuelo mío. Igual, del mismo modo, mi abuelo, él con completa seriedad contaba historias de aparecidos con los que se había encontrado en los caminos en la noche de las ánimas. Así que este relato de Santitos es una mezcla de todas estas, de mis propias experiencias yendo al pueblo, a los velatorios, de mis estancias cuando iba de vacaciones y de todas esas historias de superstición popular que se viven en estos grupos pequeños. Nada, muchas gracias. Nos has ampliado, bueno, nos has contado otros 3 más, otros 3 cuentos. Ahí hay temas para escribir más historias, sí. De hecho, algún relato así que podríamos definir también de folk horror hay por ahí largo y Alberto tiene ahí uno para publicarse, que es el que guarda las espigas. Sí, estaba previsto sacarlo como librito aparte en la colección Lente de Diamante. Es una historia larga y además está ambientada en La Mancha. Este ya no es Extremadura, este es en La Mancha. ¿Eso por qué ha sido? ¿Porque va a jugar el Albacete con el Barça? ¿O qué? No, lo escribió antes. Sí. Paso a mi compañero. ¿Tiene por ahí alguien alguna cosa que preguntar? No seáis así. Mira, por ahí. Mira, No sean tímidos. Ahora Rafa, después Rafa. ¿El carácter profético de los válidos tiene alguna base? ¿Se ha oído algo? No te he oído bien. Vale, te repito, perdona. Te he oído, pero El carácter profético de los puedo válidos. A ver, ahora no te oímos a ti, te has entrecortado. Sí. Es un... Bueno, nada, entrecortado. Sí, creo que me preguntabas por el... ¿Ahora me oís? ¿Me oís? Sí, pero... Creo que me has preguntado por el carácter profético de los santitos, ¿no? Sí, era eso. Sí, bueno, es un poco también un poco de tradición popular, de que en muchos sitios las personas que tienen algún tipo de minusvalía o incluso a los locos, se les considera que están como comunicados con el más allá. Por ejemplo, creo que entre los indios norteamericanos había esa creencia al loco se le respetaba porque se consideraba que estaba un poco tocado, bendecido por los espíritus, ¿no? Y aquí también, no es una cosa solo de culturas indígenas americanas, sino en muchos lugares a la persona sí que o está loca o que tiene deficiencias, se le considera un poco como tocado por los dioses y que a través de él, como el inocente, que es un poco instrumento de la divinidad, pues a través de él se pueden conocer sus mensajes. Que yo no creo que en realidad los santitos de mi relato tengan ese don. Los del pueblo sí que creen que tiene ese don, pero no creo que ellos lo tengan. Se lo atribuyen. Con el maltrato que le dan, que contrasta el que los consideren como santos y el maltrato de los que se vienen a pedradas. Te lo digo porque mi familia es extremeña y eso lo he visto y lo he oído más bien, pero jamás se le había oído ese carácter de profeta. Sí, yo el tema del maltrato también viene por historias que me contaba mi madre del pueblo, que ella contaba que los niños
que nacían pues con síndrome de Down o que tenían alguna otra minusvalía. Cuando mi madre era niña, esos niños con problemas no los sacaban a las calles, la gente estaba como avergonzada si los encerraban. Incluso decían, los oías, me contaba mi madre, los oías gritar o los oías llorar, pero nunca los veías. Como mucho algunas veces asomaban al balcón, pero las familias como que querían ocultar, como si fuera un pecado haber tenido un hijo así. Y estamos hablando, cuando mi madre era niña, pues hablamos de los años 40 o principios de los 50, pero eso también un poco lo reflejé en el relato, cuando el protagonista recuerda que veían al niño en el balcón sentado y los otros niños les echaban piedras. Sí. Muchas gracias. A ti. A ver, por ahí, Rafa. Bueno, Armando, a ver, bueno, me han encantado los relatos. La verdad que no conocía a Reto que nos ha presentado todos estos relatos. Quería preguntar sobre todo por la figura de Iván Moore, que me ha parecido bastante chulo, me ha gustado mucho la idea de... Sobre la figura de, perdona. De Iván Moore. Sí. Sí. Que me ha gustado mucho la idea de autor de libros, y quería preguntar sobre influencias del propio personaje, si ha habido alguna otra influencia literaria o cinematográfica o algo así que te haya inspirado en el personaje de Iván. Para crear el personaje, pues no lo sé, ya he comentado que un poco fue autoinfluencia de extraer un personaje que había creado como secundario y desarrollarlo y utilizarlo un poco como hilo conductor para una serie de argumentos que había ido dejando en el cajón y no había desarrollado, y utilizando ese hilo conductor del personaje de Iván Moore, pues aproveché para dar forma a esas ideas que tenía. Quizá, pues mira, pensando, ahora caigo en el que puede ser un personaje muy cercano, el protagonista, no recuerdo cómo se llamaba, el protagonista del Club Dumas de Pérez Reverte, Lucas que también Corso. es un Lucas Corso. Pues podría ser, la verdad es que cuando lo escribí no lo pensaba, pero sí, podría ser una influencia Lucas Corso, sí. No, pero aunque sí. Ah, vale. ¿Alguien más? ¿Algo? ¿Comentar algo? No sé. A ver qué. Venga, Aitor, ¿estás ahí? Buenas, Armando. Soy autor. En primer lugar, darme un poco la enhorabuena porque de verdad que lo hemos disfrutado bastante. Y bueno, yo te voy a hacer una pregunta que seguro que es bastante más manida. Pero bueno, al final estamos en un club de lectura de terror, de género, entonces pues quizás viene bien para contrastar que es poco qué influencias o qué autores son los que más te han marcado a lo largo de tu carrera. Así, Los pues, autores que más... dos o tres, vamos a ver. A ver si los hemos leído y a ver cómo los has leído por ahí. Hola. Rojo 2, rojo 2. La imagen se ha congelado cuando me estaba preguntando por autores que me podían haber influido. No sé si he añadido algo más a la pregunta. Nada, eso es lo básico, es la idea. No, básicamente eran tus autores más influyentes y más, Los más importantes influyentes, sí. para tu formación, tu favorito. Pues yo... Es un poco eso. También básicamente es para poner a prueba y contrastar con los autores que pongo yo por aquí. Os veo un mensaje que dice ancho de banda de red bajo. ¿Me oís? A ese autor no lo hemos leído. Todavía. ¿Me oís? Bueno. Sí, te oímos, te oímos. A ver si nos...
A ver si no se vuelve a entrecortar. Pues probablemente uno de los primeros, cuando yo tendría 14, 15 años, fue Lovecraft. Estos escritores que yo descubrí por pura casualidad, mirando en el fichero de la biblioteca. Entonces no había ordenadores ni había nada, buscábamos los libros en un fichero de fichas de cartoncito, y en la sección que ponía literatura norteamericana y subsección que decía literatura de terror, pues vi un tal señor Lovecraft, y dije, pues bueno, voy a sacarlo. Y la primera novela que leí, bueno, el primer libro que leí es una novela corta, el caso de Charles Dexter Ward, y ya me dejó fascinado. Ya una historia que combina investigación histórica, magia negra, tenía todo lo que a mí me podía fascinar. Y fue una gran influencia también antes de Lovecraft, evidentemente Edgar Allan Poe, pero ser un autor gótico tal vez no me haya marcado tanto, aunque siempre he leído su obra con mucho interés. Me gustan mucho, y quizá también por palazos, A ver, ahora te has entrecortado. M.R. James, uno de los mejores. Estaba hablando que aparte de Lovecraft y de Edgar Allan Poe, pues mis otros escritores que pondría entre mis favoritos sería M.R. James, que es uno de los mejores escritores de cuentos de fantasmas, y Arthur, bueno, Machen creo que se pronuncia, yo siempre llamo Machen, que es como se escribe, y creo que sus historias de terror en el que mezcla elementos así paganos y un esbozo del horror cósmico que luego desarrolló Lovecraft, también lo contaría Arthur Machen como uno de mis escritores predilectos. También no creo que mi forma de escribir me haya influido, pero también he sido un lector muy, muy interesado en autores más contemporáneos como Stephen King o como Cliff Barker, por ejemplo. Pero igual alguien me podría ver en mis relatos alguna influencia. Yo no que me hayan influido, aunque sí que los lea con mucho interés. Quizá mis influencias más fuertes sean de autores más antiguos, más que autores contemporáneos. Muchas gracias, Armando. Creo que ha hecho pleno, Alberto. O sea que eso es bueno. Es que si no pongo a esos, no sé a quién voy a poner. Es que en algún momento hay que leerlos. A ver, ¿qué más tenemos por ahí? No sé. Oye, ¿qué te parece Ligotti? Que ahora que como ha estado hablando Aitor, que es un gran fan de Thomas Ligotti, aquí no lo hemos puesto todavía, pero tú lo has leído, le has echado un vistazo, ¿te gusta? ¿Te has quedado congelado como...? He leído, no he leído todo. Lo he leído, no he leído toda su obra, pero sí que he leído algunos de sus libros de cuentos. Sí. Y es durillo. O sea, yo no recomendaría a nadie que se coja un libro de Ligotti y empiece a leer por el primer relato y hasta llegar al último, porque uno puede acabar con la cabeza para estallarle por la intensidad y por la oscuridad. Yo creo que es un autor para tomarlo en pequeñas dosis, ir alternándolo con otras lecturas. Yo lo veo más que como un narrador de historias, como un poeta, porque más que argumentos bien hilvanados, lo que te ofrece es imágenes brutales de oscuridad y de ese nihilismo que él entiende de cómo la vida humana tiene sentido y de que todo está condenado a la desaparición. Por eso digo que es un autor que hay que tomar
en pequeñas dosis para no tener trauma, porque puede ser duro, sí, de leer. Pues muchas gracias. ¿Tenéis alguien quiere colaborar? ¿Alguna pregunta? ¿Algún comentario? No me lo puedo. Sí, sí, vale, pasarle por ahí, por favor. Hola. Yo quería preguntar, Hola. hola, ¿cómo hace el punto este de tener una idea o escuchar una anécdota familiar y decir, voy a escribir pues, como lo de Santito? ¿Cómo paso de esto de que me ha pasado? ¿Cómo hace un poco hilar ese tipo de ideas hasta que llegan a la historia que acaba siendo? Un poco saber ese proceso creativo. Pues yo diría que en realidad es a la inversa. No es que piense en una historia familiar y decida, voy a escribir un relato sobre él, sino que se me puede ocurrir una idea sobre un relato y luego a la hora de escribir casi de forma inconsciente voy incorporando elementos de cosas que son de mi experiencia particular, un poco porque eso le da más fuerza y más credibilidad a la historia. Si escribes sobre cosas que conoces, generalmente la historia es mucho más convincente. En el caso de Santitos, yo creo que partí de la historia de esos niños a los que se les atribuían poderes y se organizaba un culto a su alrededor. Y a partir de esa idea, cuando construí la historia, es cuando fui ahí introduciendo elementos de mi biografía. Claro, si tengo que escribir sobre un pueblo, pues es más lógico que piense sobre mis experiencias viviendo en un pueblo, aunque sea en periodos vacacionales o cuando voy a enterrar a un pariente, que no simplemente inventando. Por eso sí que suelo funcionar así a la inversa. Primero parto de una idea general y luego se van incorporando esos elementos biográficos. En alguna ocasión sí que he partido de alguna historia, pero no de alguna historia familiar o alguna historia personal, pero no creo que haya sido cuando he conseguido mejores resultados. Antes os contaba historias de mi abuelo que veía parecidos. Él contaba que siempre en acción, y él lo contaba muy serio y muy convencido, en la noche de Todos los Santos, bueno, la noche de las ánimas, volvía de la masía hacia el pueblo y por el camino le seguía un gato negro. Y él le tiraba piedras al gato para que no lo siguiera. Y el gato iba todo el rato detrás de él. Hasta que, acercándose al pueblo, pasó por al lado de las tapias del cementerio y entonces el gato desapareció. Y mi abuelo vivió convencido toda su vida de que está un alma en pena que lo había estado siguiendo. Y cuando llegó al cementerio, pues ahí ya volvió a su tumba y lo dejó en paz. Pues yo una vez lo hice. Quise escribir un relato inspirado en esta historia de mi abuelo y la verdad es que muy contento de ella, no me salió muy afortunada. Por eso que no es que suela partir de una anécdota personal para construir un relato, sino que pienso en un relato y luego ahí se van como especias, como ingredientes que se le añaden, pues ahí voy añadiendo cosas de mis vivencias para hacer el relato más auténtico, más convincente. Muchas gracias. Bueno, pues por tiempo, en cualquier momento se va a escuchar aquí el ring ring de que nos van a querer echar. Y nada, Armando, te voy a tener que simplemente que dar las gracias por ocupar el tiempo. Sí. Lástima que hemos perdido ahí un rato con nuestras luchas contra la tecnología, pero ha sido una conversación muy agradable. Lástima también
estos momentos que se perdía un poco la voz y ha dificultado la conversación. Habría sido mucho más grato hacerla ahí todos juntos en persona. Sí, por pero supuesto. Pese a las dificultades, yo me lo he pasado muy bien. Muchísimas gracias. A vosotros. Ya está sonando el timbre de que nos echan. Pues lo dicho, Armando. ¿Qué decías tú? Nada, están preguntando que para cuándo es la siguiente entrega de la colección de obras completas. No hay fecha. Está previsto que el segundo volumen sea la reunión de 2 novelas juveniles, que una sería El sello de Salomón y la otra La joven en la que amaban las hadas, que son 2 novelas que tienen en común, que son novelas, digamos, de ambiente histórico, en que combina un poco espada y magia, pero en épocas diferentes. Una es en la Edad Media y otra en el siglo XVII. Que son novelas que ya se publicaron en su momento. Son novelas que se publicaron en su momento como novelas juveniles y la idea del editor es que es lo próximo que quiere recuperar, unir en un solo volumen esas 2 novelas que pueden tener esa conexión temática de historia y fantasía. Y como nos estamos ya dando tortas por tu obra, lo normal es que antes de que Isla Benabumbu publique ese segundo tomo, tendremos es el que anda en las espigas. ¿Se ha cortado? ¿Otra vez? El que guarda las espigas, quiero recordar. Sí, bueno, pues una novela corta de El que guarda las espigas. Eso lo sacaremos en breve en la colección Lente de Diamante. Y luego dentro de Ultar también, el Ultar 21 que saldrá en marzo, la revista Ultar, que es esta, aquí estaba Santitos, también va a tener una historia de tamaño medio de Armando. Es un relato que ese sí transcurre en Barcelona, tiene un punto policial, pero es más bien Lovecraftiano. El vientre en el abismo. Sí, bueno, añadir que el que guarda las espigas, El que guarda como las de las espigas. influencias que me preguntaban antes, el que guarda las espigas, creo que ahí hay mucha influencia de Arthur Machen en esa supuesto. narración. También es mezclas de horror y Ya me ocuparé de poner por aquí en un momento dado el Gran Dios Pan para que sirva como complemento al que guardan las espigas, que vayan avisados. Lo dicho, Armando, muchísimas gracias y nada, oye, voy a cortar ya la conexión. Hablamos en breve. Muchísimas gracias, de verdad, Armando, por tu tiempo. Un abrazo muy fuerte. Un abrazo. Quieras. Venga, Adiós. hasta luego, adiós.